Enséñame, Señor, tu senda, y haz que por ella pueda siempre andar. Permíteme, pues, que la aprenda, y que tu amor me alumbre sin cesar. Camino de santidad, con el hermano Omar Duaret. Isaías 35:8 dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. El que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, por el camino de la eternidad. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, quiero alcanzar la gran felicidad. En el capítulo 8 de Daniel, describe de manera profética sobre el anticristo. El Señor Jesús le llamó la abominación desoladora, Mateo 24:15 al 18. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. De esta manera lo resumió el Señor Jesús. Le llamó el cuerno pequeño que menciona el profeta Daniel. Repito, le llamó la abominación desoladora. Aunque el tema de hoy no se concentra en analizar las características del anticristo, porque eso nos distraería en sí de lo que se pretende abordar, lo cual es por qué el anticristo triunfa. Otro día analizaremos las características del anticristo. Preste atención a lo que dice en Daniel capítulo 8, verso 10 al 12. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra, y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército, junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. En Daniel 8, desde el verso 10 al 12, nos dice que el cuerno pequeño se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército echó por tierra, y las pisoteó. También dice que se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio. Es por ello que el Señor Jesús llama al cuerno pequeño la abominación desoladora, debido a que quita el continuo sacrificio. También nos dice Daniel que echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Cuando dice que prosperó, nos indica que tuvo éxito, y es por ello que hoy se pretende estudiar el por qué triunfa el cuerno pequeño. En el verso 12 nos da luces, nos revela el motivo de su éxito, y es cuando dice: y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. El cuerno pequeño o el anticristo tiene éxito es por causa de la prevaricación. Esa es la razón fundamental. ¿Qué es la prevaricación? Según la Real Academia Española, prevaricar significa, primero,
cometer el delito de prevaricación. Segundo, cometer cualquier otra falta menos grave en el ejercicio de un deber o función. Tercero, desvariar, decir locuras. Cuarto, hacer prevaricar. Prevaricación significa, primero, delito consistente en dictar a sabiendas una resolución injusta, una autoridad, un juez o un funcionario. Prevaricador, que prevarica, que pervierte e incita a alguien a faltar a las obligaciones de su oficio o religión. Según los términos que se dominan en el derecho, en el mundo jurista, la palabra prevaricar significa que es un delito que consiste en dictar a sabiendas una resolución injusta, una autoridad, un juez o un funcionario. Prevaricar es actuar de mala fe con la parte que representa el abogado para favorecer a la parte contraria. Por ejemplo, si es un abogado defensor y es contratado para representar al acusado y el abogado defensor se pone de acuerdo con el abogado acusador con el fin de que su representado no salga en libertad, eso es prevaricar. O si el abogado acusador se pone de acuerdo con el abogado defensor para dejar en libertad al acusado a sabiendas que éste es culpable, esto es prevaricar. O si algún abogado se pone de acuerdo con el juez para favorecer a alguien sabiendo que es injusto, eso es prevaricar. En un sentido más amplio, podríamos decir que prevaricar es aquella persona que es contratada para un determinado fin, y éste, en vez de actuar fiel a lo que ha sido llamado a realizar, lo que hace es faltar a esa investidura. Usemos un ejemplo para ilustrarlo lo mejor posible. Una persona es contratada por el Estado con la finalidad de hacer cumplir la ley, es decir, es contratada para ser policía, para velar por el resguardo de la paz y las leyes establecidas para el bien común de la nación que pertenece. Pero resulta que la persona contratada como policía falta a las obligaciones de manera pérfida, desleal, haciendo, por ejemplo, secuestro o extorsión. Esa persona está prevaricando porque está faltando a sus compromisos ante Dios, la ley, la sociedad que depositó su confianza en él. Cuando una persona se acostumbra a la prevaricación, podríamos decir que hace de la prevaricación una cultura, y eso es perjudicial, pernicioso, nocivo, dañino para cualquier sociedad. Analicemos otro ejemplo de prevaricación. Como la cárcel es un lugar de reclusión privados de libertad que están en ese lugar para purgar un delito cometido y tratar de hacer los medios posibles de reinsertarlos en la sociedad. En las cárceles se contrata personal con la finalidad de velar por el resguardo de esas instituciones. Ello comprenden el orden y sometimiento a las normas establecidas por el bien común de los que hacen vida allí. La persona contratada debe velar que no se escapen los presos o privados de libertad, es decir, que no sea vulnerada la seguridad del lugar. En la cárcel que uso como ejemplo, reina la anarquía, el caos, el desorden, reina la violencia, la muerte, la desidia. En esa cárcel no se garantiza la vida. Al revisar
o hacer las investigaciones pertinentes, se encuentran las evidencias que existen todo tipo de armas en ese lugar, armas blancas y de fuego, y entre las armas de fuego hay cortas y largas, semiautomáticas y automáticas, y aún armamento de guerra. También hay todo tipo de drogas y se exhiben en las mesas de manera pública, de modo que todos los que hacen vida en el lugar y aún los visitantes pueden testificarlo. El hecho o la prueba es que tanto las armas como las drogas es una realidad palpable, tangible en esa cárcel. No hay forma de desmentirlo, negarlo. Cualquier ciudadano común se preguntaría, ¿cómo llegaron todas esas armas y esa droga a ese lugar? Si las cárceles es un lugar que debe gozar de un resguardo estricto, donde cada persona, tanto varón como hembra, son revisados de manera minuciosa antes de entrar. ¿Cómo es posible que sea una realidad las armas y las drogas en esa cárcel? Los funcionarios encargados de resguardar esa institución, tanto civiles como los policiales o militares, podrían alegar que son los visitantes quienes las introducen. Si eso es cierto, entonces están dando pruebas contundentes de sus ineptitudes, negligencias en las funciones para los cuales han sido contratados. A confesión de las partes, relevo de pruebas es un término empleado por los abogados. Esos funcionarios deberían ser removidos de sus puestos inmediatamente, porque sus deberes es precisamente velar por el resguardo, seguridad y protección de ese lugar. Pero debemos analizar algo. Puede que no sea por causa de ineptitud o negligencia estrictamente, sino por causa de prevaricación, y eso es aún más peligroso y difícil de solucionar. Permítame seguir usando el ejemplo de la cárcel. Las armas y las drogas pueden estar en ese lugar porque los funcionarios permiten o son ellos mismos quienes las introducen. De ser cierto, sería entonces prevaricación, porque están faltando a la confianza depositada en ellos para que todo funcione dentro de lo legalmente establecido. Ellos están para cumplir y hacer cumplir la ley. Cada muerte y daño que ocasionen esas armas o drogas que ellos permiten o introducen, son ellos también completamente responsables de esos daños, como violencia, muerte, todo tipo de injusticia. Ahora imaginemos que es nombrado un nuevo jefe militar en la cárcel, y este es honesto, y tiene una postura gallarda, valiente, audaz, y decide que no va a permitir pasar más drogas y armas al lugar. Y él mismo, de manera directa, supervisa a todas las personas bajo su mando para garantizar que están cumpliendo a cabalidad lo estipulado. Las personas a su mando, a regañadientes, tienen que cumplir a su superior, pero extrañan y sienten que necesitan el dinero
que les ingresaba producto de esas fechorías. Los presos o privados de libertad jefes, encargados de colocar las drogas y las armas en la cárcel, están molestos con ese nuevo jefe militar y dicen toda clase de cosas despotricando contra él. Hasta hacen una campaña de descrédito con el fin, si fuere posible, que lo remuevan del cargo, y así ellos pudieran continuar en la forma que han venido desenvolviéndose, a pesar que son ellos los que actúan fuera de la ley, son los que están haciendo daño y perjuicio a los demás, que hacen que esa cárcel la vida no valga nada y no se garantice la vida de nadie. Al contrario, es un lugar de mucha incertidumbre. El nuevo jefe de la cárcel concentró a todos los privados de libertad en un lugar y les dio la explicación del motivo de por qué no desea permitir que haya más drogas y armas en el lugar, de los perjuicios que ocasiona, además de demostrar que eso es un delito, algo que sanciona la ley como malo, pero en vez de producir un efecto de conciencia sobre los presos y los guardias prevaricadores, en vez de sentir el peso de la culpa, el remordimiento, porque es verdad, son ellos los que están haciendo lo malo, los presos reaccionan de manera altanera, acusando de tirano, dictador al jefe militar, de ir en contra de los derechos humanos de los privados de libertad. La familia de los presos, en especial la de los jefes mafiosos, empiezan a protestar que todo estaba bien en la cárcel, y vino este nuevo jefe militar a traer el caos, el desorden, anarquía, que lo remuevan del puesto, que ese señor no merece estar ahí. Producto de ese escándalo, se abre una investigación sobre el nuevo jefe militar. Mandan o envían personas con esa finalidad a entrevistar a los privados de libertad y a los funcionarios adscritos en ese lugar. Como es una entrevista confidencial, el jefe militar no puede estar ni enterarse de lo que testifican ellos. Los privados de libertad, asusados, instigados por los jefes mafiosos, dicen que ese jefe militar es una persona que los maltrata, que algunos han sufrido tortura de parte de él, que humilla a las personas, que es una persona mal educada, que hace vivir a las personas en completa incertidumbre, y hasta algunos han pensado en suicidarse porque ese lugar se volvió un infierno. Luego entrevistan a los funcionarios públicos de manera individual, y ellos afirman que el jefe militar los maltrata, que es caprichoso, que él no sabe dirigirse a sus subordinados ni a los privados de libertad, que abusa de su autoridad. Una vez realizada la investigación y presentado el informe a los superiores, estos deciden remover del cargo al jefe militar. El jefe militar está en su oficina cuando recibe la noticia que ha sido removido de su cargo y tiene que marcharse. Los funcionarios prevaricadores le dicen a los reos que ha sido destituido. El jefe militar va saliendo cuando todos los reos empiezan a festejar delante de él, a gritarle todo tipo de cosas, y también le dicen: esto es para que aprendas a dejar las cosas como están.
salieron de un hombre justo por medio del falso testimonio y consideraron malo al jefe militar por el deseo de cambiar las cosas para bien. La cárcel sigue en las mismas condiciones, muchos pagando para que no le maten, otros comprando un lugar para dormir con cierta seguridad, muchos consumiendo drogas, empeñando hasta el alma, y algunos perdiendo la vida por no poder pagar. Muerte producto de las armas que se mueven con impunidad en el lugar, los desamparados durmiendo a la intemperie, y cuando son muchos hay que prescindir forzosamente de algunos. Los mismos jefes de las mafias carcelarias están propensos a sufrir un atentado con el fin de quitarle el puesto, como ellos llaman, tumbarle el gobierno. El orden es para garantizar las vidas hasta lo sumo de los privados de libertad. No es posible cambiar un lugar como la cárcel que he usado de ejemplo si es solo uno el que está dispuesto a hacerlo, por más autoridad que éste posea, y sean muchos los que ven que está mal. Para cambiarla es necesario una buena cantidad, por lo menos la mitad de la población, para que sea un éxito, porque no será fácil si no se goza de respaldo. Es por ello que las sociedades cambian, no producto que un hombre quiere que cambie, sino la mayoría de la sociedad que esté dispuesta a ella. Si no hay conciencia colectiva y valentía, jamás podrá ser cambiado algo. El ejemplo de la cárcel me recuerda en cierta manera a Jesús de Nazaret, un hombre justo, recto, que quiso mejorar las cosas. Él no vino para conspirar contra nadie, sino vino para que el hombre dejara de hacer las cosas malas, las infracciones. Él no vino a quitar a los sacerdotes ni a los reyes. Él vino para hacerles reconvenir que volvieran al camino de justicia. Jesús acusó la avaricia de los fariseos y saduceos, la hipocresía con que se dirigían. Jesús denunció que habían hecho del templo de Dios una mercadería. Pregunto, ¿eso era malo? La intención de Jesús nada más era simplemente en hacer volver al pueblo en justicia. Y analicemos en algunos versículos la reacción de su generación. Lucas 19, 45 al 47. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Marcos 12:12. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Juan 7:1. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Las personas puestas por Dios para administrar estaban prevaricando, infieles al llamamiento de Dios. No se humillaron ante la predicación justa de Jesús, sino que lo consideraron un enemigo que venía a quitarle sus cosas. Eso es perverso, llamar a lo bueno malo y malo a lo bueno. Ellos vivían muy bien, pero era el pueblo el necesitado, que pasaba hambre, que tenían que pagar un impuesto o gravamen muy alto por parte de los romanos.
Además de ello, los sacerdotes también hacían mercadería de ellos, exprimiéndolos hasta lo sumo. El dejar de pagar los impuestos en aquel tiempo significaba que la persona dejaba de ser libre, era puesta en venta como esclavo. Pero los líderes de aquellos tiempos de Jesús no querían cambiar, pues a ellos le iban bien, pero a los demás, que era la mayoría, no, y se oponían a todo, a pesar que fuera por el bienestar del pueblo. Jesús fue acusado de tantas infamias, y conocemos el trágico final. Murió asesinado en una ignominiosa cruz, considerado como un hombre perverso. Es por ello que en el Salmo capítulo 2, verso 1 al 3 dice: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El apóstol Pedro lo confirma en Hechos capítulo 4, verso 25 al 28, que dice: que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Muchos años antes que viniese el Señor Jesús, había una profecía en el Salmo 2 que decía que se amotinarían las gentes y los reyes y príncipes se levantarían contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Sobre esto hay que analizar más de una característica. Para los impíos, los hombres injustos, son como ligaduras la rectitud. La justicia es como cuerda que los ata. El hacer lo debido, lo correcto, es atadura para ellos. Y ellos definitivamente quieren liberarse de eso, a pesar que son ellos los que hacen maldad. Para quitar esas cuerdas no queda más que levantarse, rebelarse contra el ungido de Dios y contra Dios mismo, porque están transgrediendo precisamente los mandamientos de Dios. Eso fue lo que le aconteció al Señor Jesús. Pedro lo confirma cuando dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Todos los líderes y encargados de hacer justicia se juntaron en conspiración contra Jesús, sin importar que se dictara a sabiendas una resolución injusta contra un inocente. Lo hicieron ver perverso, llamaron a lo bueno malo y a lo malo bueno. A través de la historia hay muchas personas justas que señalaron lo malo. Algunas fueron humilladas, desprestigiadas, y otras hasta pagaron con sus vidas el señalar lo malo. El testimonio de sus vidas rectas, íntegras, eran una recriminación silenciosa a las conductas desleales de hombres que fueron llamados con la responsabilidad de dirigir en el pueblo
en sus diversas áreas, pero lo que hacían era prevaricar. Sus conductas puras, sinceras, lejos de todo delito, eran obstáculos a sus vidas disolutas, libertinas, desenfrenadas, y en vez de humillarse, arrepentirse, decidían apartar a los que les afectaban con el señalamiento a sus procederes. Tristemente me recuerda lo que dice en Hebreos 11:35 al 38. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperio y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a pruebas, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Repito el verso 38, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. El pueblo de Dios en la historia está reseñado que fueron perseguidos. Muchos murieron por señalamientos tan carentes de evidencias como ser señalados y culpados de los males que ocurrían en la sociedad. Hasta de los eventos naturales ellos eran los culpables. Si ocurría un temblor, un sismo, una tormenta, cualquier cosa era oportuna para quitar a esos que señalaban la maldad. Vivieron en generaciones que no eran dignas. Sin embargo, para que nadie quedase con la excusa que no lo sabían, Dios permitió que sus vidas fueran ofrendadas en sacrificio como testimonio a ellos, creyeran o dejaran de creer. La prevaricación es la causa fundamental por la cual el anticristo triunfa. Eso quiere decir que muchos son responsables en acompañarlo en su maldad. Por sí solo no triunfa, sino que es acompañado por aquellos que aman la transgresión, la prevaricación, los desleales a lo encomendado a cumplir. Pero les tengo una noticia: no siempre el hombre perverso ganará. Llegará una generación en las cuales los hijos de Dios ganarán. Los hijos de Dios practican justicia. Entonces, para ganar, se hace en justicia. Un hijo de Dios no manda a matar a otro. Un hijo de Dios no gana calumniando a su prójimo. Un hijo de Dios no se concierta con otros para destruir a su prójimo. Un hijo de Dios no levanta falso testimonio. Un hijo de Dios se maneja tras los parámetros de justicia. Esa arma en un pueblo consciente, la justicia, es suficiente para vencer en el tiempo que Dios tiene establecido que los hijos de Dios triunfen. Charles Parham, conocido como el padre de Pentecostés moderno, dijo, cito: en la segunda venida de Cristo, la Iglesia será hallada con el mismo poder que tuvieron los apóstoles y la Iglesia primitiva. El poder de Pentecostés es manifiesto en nosotros.
La religión cristiana debe mostrarse, el mundo desea que se la mostremos. Entonces, que el poder de Dios sea manifiesto por medio de nosotros. Fin de la cita. John Ley, conocido también como el hombre de sanidad, dijo, cito: «Veo cómo mi espíritu discierne el futuro y se extiende para tocar el corazón de la humanidad y el deseo de Dios, que está viniendo del cielo una nueva manifestación. Será en dulzura, en amor, en ternura y en el poder del Espíritu, más allá de cualquier cosa que haya visto tu corazón o el mío. El rayo mismo de Dios refulgirá en las almas de los hombres. Los hijos de Dios se enfrentarán con los hijos de las tinieblas y prevalecerán». Fin de la cita. Isaías profetizó, Isaías 26:20: «Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación». El pueblo de Dios se tuvo que esconder a través de la historia. Eran esclavos, manos de obra barata para sobrevivir, escondidos en montes y peñascos, en las catacumbas. En fin, de muchas formas, el pueblo de Dios se ha mantenido en el anonimato. El pueblo de Dios, que tiene como investidura la santidad, la modestia, la sencillez, las prácticas justas, no un pueblo con nombre de Dios, pero prostituido con la amistad del mundo, con prácticas anticristianas. Pero una vez que pase la indignación, Dios mismo les dará la victoria con mano fuerte. Así como sacó a Israel de Egipto, sacará a su pueblo a la honra, como nunca antes visto. Será como una virgen vestida de sol, vestida del poder de Dios, una época que la Biblia llama purificación del templo. Una iglesia como la que está reseñada en el libro de los Hechos. Una iglesia poderosa, con prodigios, señales, milagros. Un avivamiento generacional mundial, como nunca antes visto. Antes de su venida, en ello triunfará ante el enemigo. Doy énfasis a esto. El hombre justo no vence a su enemigo por medio de fraude, calumnia, conspiración o aún provocando su muerte porque le es tropiezo. Ese tipo de persona no es la buena, la justa. En otro mensaje estaré hablando de las características de ese gran avivamiento y dónde está en la Biblia para apoyar eso. El título del mensaje: El anticristo triunfa por causa de la prevaricación. ¿Y quién les habló? Su amigo Omar. Si usted desea comunicarme una inquietud o extenderme un saludo, puede hacerlo a mi dirección electrónica omarduaret@gmail.com. Omar Duaret en minúscula y todo unido. Duaret termina en T, D-U-A-R-E-T. omarduaret@gmail.com. Enséñame, Señor, tu senda, y haz que por ella pueda siempre andar. Permíteme, pues, que la aprenda y que tu amor me alumbre sin cesar. Esto fue Camino de Santidad con el hermano Omar Duaret. Hasta una próxima entrega. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, por el camino de la eternidad. Sosténme
sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, quiero alcanzar la gran felicidad.